Mateo capítulo 3. La última vez que estuvimos juntos, estuvimos mirando versículo 1 a 12 y hablando del ministerio de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista era un hombre muy interesante. Su nacimiento fue un milagro. Su papá era, para no decir viejo, ¿qué es más apropiado? ¿Y si yo digo viejo, qué onda? Ok. Era un anciano, también su esposa, Elizabeth. Los nombres son interesantes porque el nombre de él quiere decir Dios recuerda. Dios, how do you say God remembers? Dios recuerda. Y Elizabeth quiere decir su pacto. Y cuando se juntan los dos, quiere decir que Dios recuerda sus pactos. Y nació Juan el Bautista después de 400 años de silencio, diciendo que Dios recuerda sus pactos. Y nació Juan. Zacarías estaba en el templo ministrando al Señor y apareció un ángel a un lado del altar. Y dijo, su oración ya fue contestado. No sabemos qué fue su oración. Si era para tener un hijo, que yo creo que sí, o si era para la venida del Mesías. Pero aún así los dos fueron contestados, porque dijo, su oración fue contestado. Su esposa va a dar luz a un hijo y su nombre sea Juan. Juan creció en el desierto, no en el templo. Su papá, siendo sacerdote, el niño tenía derechos, hijo de sacerdote, a crecer y servir en el templo. Pero Juan estaba en el desierto, porque el templo era tan corrupto que Juan tiene que llevar su mensaje al desierto. Y mucha gente llegaron a Juan, multitudes de almas llegaron a Juan. Y Juan estaba preparando la gente por la venida del Mesías. Él nació 3 meses antes de Cristo. Y mira, capítulo 3, vamos a leer versículo 1 a 3, por favor, Moisés. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es este el quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mira, la venida de Juan fue profetizado en el libro de Isaías, que dice que va a llegar una persona antes del Mesías para preparar el camino para el Mesías. Y por eso Juan vino, un voz clamando en el desierto, diciendo, preparar el camino, porque el Mesías está atrás de mí y va a llegar. Ya te digo la vez pasada que en aquellos días tenía muchos caminos que los romanos hicieron, pero usualmente los caminos estuvieron en mal condiciones. Y cuando un rey estaba viajando para visitar un pueblo, un lugar, delante de él fue mensajeros. Avisar a la gente que el rey está en camino, para que ellos pudieran salir y preparar el camino por el rey. Si los caminos estuvieron chuecos, ¿qué tenía que hacer? Si encontraron, how do you say mounds? No tantas montañas, ¿no? Los más pequeños. Tenía que cortarlos. Si encontró hoyos, tenía que llenarlos con tierra para que el camino tiene que estar preparado para el rey que está llegando. Y por eso vino Juan para preparar el camino del Señor, el Mesías. Porque los hijos de Israel no estuvieron preparados espiritualmente. Nada más fíjate en lo que ellos hicieron con el Mesías. El rey cuando vino, mira lo que hicieron. Por eso Juan estaba en el desierto, porque los hombres religiosos mataron al Mesías. Y Juan estaba ahí en el desierto diciendo que hay preparaciones que tienen que suceder. Porque el camino, el Mesías está en camino. Y el arrepentimiento era una parte muy importante en el mensaje de Juan. Por eso Juan vino predicando el arrepentimiento. Y Juan dijo, trae fruto digno del arrepentimiento. ¿Qué tipo de fruto quería Juan?
fruto digno del arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir un cambio de mente que está resultado en un cambio de acciones. ¿Estás conmigo? Ya te di la vez pasada a decir, man, es muy mala a tomar caguamas, pero seguimos tomando caguamas. No yo, ustedes. No ustedes, pero es muy mala ver pornografía. Estoy de acuerdo, Dios, pero sigues mirando. ¿Eso es fruto de arrepentimiento? ¿Es fruto verdadero? ¿Hay cambio de acciones? No, seguimos haciendo lo mismo, sabiendo que está mal, pero no hay un cambio de acción. Es un arrepentimiento falso. Y por eso Juan dijo, prepararte. Si eran cosas chuecas, tiene que ponerlo en orden. Si eran obstáculos en sus vidas, tiene que quitarlos. Todo tiene que estar preparado para la venida del Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hoy estamos esperando la segunda venida de Jesús. Y yo sé que Jesús puede llegar en cualquier momento. Y hay preparaciones que nosotros tenemos que hacer antes que viene Jesucristo. Hay preparaciones. ¿Y sabe qué, hermanos? El arrepentimiento es muy importante. Es parte muy importante de nuestras preparaciones. Un arrepentimiento verdadero que nos guía a un cambio de acciones. Que no andamos haciendo lo mismo. Si hay cosas chuecas, ¿qué tenemos que hacer? Poner en orden su vida. Poner su vida en orden. Si hay obstáculos, si hay ídolos, si hay cosas que están afectando su relación con Dios, quita los obstáculos. Si hay pecado que tiene que arrepentir de pecado, arrepiéntate. Tenemos que prepararlos por la venida del Mesías. Jesús dijo bien claro, velar y orar y estar preparados. Porque el Hijo del Hombre viene como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora. Pero Jesús dijo, estad preparados. Amén. Muchos dicen el arrepentimiento es para los incrédulos. No. El arrepentimiento es para tú y yo. Porque tú sabes y yo sé que muchas veces cómo vivimos, cómo actuamos, qué hacemos. A veces hacemos cosas que no agradan a Dios. ¿Cierto o no? Y tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que preparar nuestras vidas. Tenemos que poner la vida en orden porque el Señor va a llegar. Y si tú sabes algo hoy que estás haciendo contra Dios, que no agrada a Dios, prepararte. Pide perdón a Dios, arrepiéntate. Trae fruto digno del arrepentimiento, un cambio de acciones. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos que arrepentir de algo? Levantar su mano. No levantar su mano. Pero debemos de echar ojo. Juan vino a preparar el camino del Mesías. Y también dice, ahora vamos a ver versículo 13 hasta 17. Cuando Jesús fue a Juan para ser bautizado. 5 versículos. Y vamos a ver lo que podemos aprender de esos 5 versículos. Versículo 13 a 17. Moe, por favor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, versículo 13. Entonces Jesús vino ¿de dónde? De Galilea. De Galilea a Juan. ¿Dónde estaba Juan? Al Jordán para ser bautizado por él. Mira, Jesús estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Él creció en Nazaret toda su vida, por 30 años en Nazaret, en Galilea. Lo que estamos mirando hoy, Jesús tenía más o menos 30 años de edad. Su ministerio comenzó cuando él tenía 30 años. Nada más tenía 3 años ministrando la palabra de Dios
y fue crucificado después de 3 años. Ahora, no sabemos mucho de Jesús cuando era un niño. ¿Ustedes han mirado películas cuando viene Navidad acerca de Jesús cuando era un niño? Y te muestra a Jesús haciendo milagros, ¿verdad? ¿O no has mirado películas de Jesús cuando era niño? Yo miro unos. Pero bíblicamente no sabemos lo que hizo Jesús cuando era niño. Nada más hay una referencia. Durante la Pascua, cuando los padres fueron a Israel, desde Nazaret, era un viaje largo. Y cuando estuvieron regresando, unos días en el camino, las mujeres andaban juntas y los hombres andaban juntos. Jesús tenía 12 años. Y tal vez los hombres pensaban que Jesús anda con las mujeres como los niños hacen. Y tal vez las mujeres pensaban que Jesús anda con los hombres, ya es más grande. Y viajaron unos días y encontraron que Jesús no estaba con ellos, ¿verdad? Y cuando regresaron al templo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Ahí estaba en el templo compartiendo la palabra de Dios con los líderes religiosos. Y ellos estaban en maravilla de sus palabras y su sabiduría. Y sus padres dijeron, hey Jesús, ¿qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que estamos buscándote? Y Jesús dijo a ellos, hey, ¿qué rollo contigo? No, él es muy respetuoso. Jesús dijo, ¿no sabías tú que yo tengo que estar ocupado en los negocios de mi Padre? Él está diciendo ahora, mi Padre verdaderamente es uno, ¿verdad? Era niño, era carpintero bajo las órdenes de su papá, pero él dijo, ¿no sabes tú que tengo que estar ocupado en los negocios de mi Padre? Ya estaba diciendo a sus padres, fíjate, tengo una tarea que hacer. Ya no sabemos nada más de Jesús desde 12 años hasta 30. De 30 años él salió, aquí dice, entonces vino Jesús de Galilea a Juan a ser bautizado. Ahora, Jesús fue a Juan para ser bautizado. Pero una pregunta, ¿por qué Jesús fue bautizado por Juan? ¿Cuál fue el motivo? El bautismo de Juan era una sola. ¿Un bautismo de qué? De arrepentimiento y preparaciones para la venida del Mesías. Cuando vino Jesús, una pregunta por los que están conmigo todavía. ¿Alguien conmigo? ¿Cuántos? Pocos. ¿Jesús tiene un pecado para confesar? No. ¿Jesús tiene que arrepentir de un pecado? ¿Jesús tiene que preparar su vida para la venida del Mesías? Pues él era el Mesías. ¿Por qué Jesús fue bautizado? La verdad, las Escrituras no nos dicen por qué. Pero yo tengo unas ideas que quiero compartir contigo. Voy a dar 3. Uno, yo creo que Jesús estaba confirmando que el bautismo de Juan sí fue de Dios. Una vez los fariseos dijeron a Jesús, cuando él sacó los que vendieron en el templo y tiraron las mesas de los que cambian dinero, y dijeron, dinos de qué autoridad hacen estas cosas. Jesús dijo, pues tú contestarme primero una pregunta y yo voy a contestar a ti después. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos hablaron y dijeron, wow, man, estamos en la esquina, porque si decimos que el bautismo de Juan fue de Dios, él va a decir, ¿por qué no fuiste bautizados? Y si nosotros decimos que fue del hombre, los judíos van a apedrearnos porque todos creen que el bautismo de Juan fue de Dios. Y dijeron a Jesús, no podemos contestarte. Jesús dijo, bueno, pues tampoco yo no puedo contestarte. Nos vemos, y se fueron. Pero Jesús fue bautizado, yo creo, uno, para confirmar el bautismo de Juan, sí fue de Dios. Número 2, yo creo que Jesús estaba dejando un ejemplo de nosotros. Él no tenía que ser bautizado, pero él fue bautizado, dando un ejemplo a nosotros, que también nosotros como cristianos debemos de ser bautizados en agua. Y número 3, yo creo que Jesús vino para identificar con pecadores, aunque él nunca pecó. Dice la Biblia que él fue hecho pecado por nosotros, aunque él nunca pecó. Y Jesús vino para identificar con pecadores, aún en su bautismo, del arrepentimiento del pecado. Y no tenía que arrepentir, no tenía pecado, pero él quiere identificar con nosotros en todo
los aspectos de nuestras vidas sin pecar. Ahora, quiero aclarar algo antes que seguimos. Hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo del cristiano. No es el mismo bautismo. Aún una vez el apóstol Pablo encontró discípulos de Juan el Bautista que fueron bautizados en el bautismo de Juan, pero cuando ellos llegaron a Cristo, Pablo bautizó a ellos de nuevo. Es dos bautismos diferentes. El bautismo de Juan era una señal del arrepentimiento del pecado y preparaciones para la venida del Mesías. Nuestro bautismo como cristiano es diferente. Es un símbolo de nuestra unidad con Jesús en su vida, su muerte y su resurrección. Cuando nosotros bajamos el agua, es un símbolo que estamos siendo sepultados con Él. Y cuando salimos del agua, es un símbolo de la nueva vida que tenemos en Cristo. Amén. El bautismo en agua es un símbolo exterior de una obra que sucedió adentro de uno. Estamos unidos con Cristo, ¿verdad? La nueva vida que tenemos en el Señor. El bautismo en agua no va a regenerar a nadie. No creas que cuando estás bautizado en agua vas a ser regenerado. No. Eso pasó el momento que tú recibiste a Cristo. El Espíritu Santo llegó a su vida y tú fuiste regenerado. El bautismo en agua nada más es un testimonio públicamente de su unión con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el bautismo no es una opción. El bautismo es un mandamiento. Jesús dijo a sus discípulos, ir a todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No fue una opción. Fue un mandamiento de Dios. Uno de los primeros pasos de obediencia. Por eso el bautismo en agua es muy importante. Y no tenemos que esperar. El momento que tú recibes a Cristo, tú puedes ser bautizado inmediatamente. Unos piensan, tengo que esperar a mostrar que soy digno del bautismo. No, no, no. El momento que tú llegas al Señor, ya puedes ser bautizado inmediatamente. ¿Estás conmigo? Si alguien no tenía que ser bautizado, ¿quién fue? Jesús. Pero Él fue bautizado. Porque Él estaba dejando un ejemplo de nosotros. Y los hombres que tienen más tiempo en Cristo, no olvidas del compromiso que tú hiciste con Dios cuando tú fuiste bautizado, en frente de muchos testigos. Tú que fue bautizado, públicamente tú estabas declarando su unidad con Jesús. Ahora, tal vez tú has caído de la fe, pero hermano, no olvides de su pacto que hiciste con Dios. No olvides el trato que tú hiciste el día que tú fuiste bautizado en agua. Hay unos que fueron bautizados, recibiendo a Cristo, sellando su trato en el bautismo y ya han desviado del camino. Y si eso es tú, fíjate en su bautismo en agua. No olvides el día que tú entregaste a Dios. Que tú fuiste públicamente en frente de los testigos a decir, yo soy con Él. Bautizarme. Cuando tú bajaste del agua y subiste, no olvides de su trato. Era una historia de un anciano muchos años atrás, que un chavo abandonó la fe después que fue bautizado. El anciano fue al closet de la iglesia y agarró la ropa en cual el muchacho fue bautizado y fue para encontrarlo. Y cuando él encontró al muchacho, dijo, mijo, esta ropa, este vestido va a testificar contra ti por toda la eternidad. Y el niño arrepintió y llegó con él a la iglesia de nuevo y entregó su vida al Señor de nuevo. Porque el bautismo de agua es muy importante. Muchos han sido bautizados y toman muy poco su trato con Dios, ¿verdad? Pero si tú fuiste bautizado y has abandonado, no olvides de ese trato que hiciste con Dios. Ahora, Juan, cuando vino Jesús a ser bautizado, Juan estaba contra eso, totalmente. También es algo interesante, porque dice la palabra de Dios que Juan no sabía
que Jesús era el Mesías hasta después de su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y Juan sabía. Pero conforme a lo que vamos a leer ahorita, Juan vio algo en Jesús. Cuando Jesús vino para ser bautizado, antes que él tocó el agua, Juan vio a él y no sé qué vio, pero Juan sabía que él era el Mesías. ¿Qué crees tú que Juan vio en Cristo? ¿Tú crees que su cabeza está iluminada como se hacen las fotos de la iglesia católica? No tiene pinturas con Cristo con su cabeza alumbrado. Qué mala onda, ¿no? Si era un niño con su cabeza alumbrado, donde él andaba. Imagina jugando los escondidos. ¿Dónde fue Jesús? Ahí está, atrás de esta columna, porque mira, está alumbrando su cabeza, ahí está. Eso no es justo. Jesús va a salir, ¡shucks! Me encontraste. Yo no creo que está alumbrado su cabeza, pero Juan vio en él, cuando él vino, Juan vio él inmediatamente y dijo, aquí está el Mesías delante de mí. Y versículo 14, Juan dijo, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesario ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Man, Juan está, ¿cómo dice Jaime? ¿Friqueando? Jaime usa palabras, perdón, que no, tripeando. ¿Qué dice Jaime? Usa palabras bien raras, ¿no? Juan estaba como, what's happening? ¿Tú viniste a mí cuando yo debe ser bautizado por ti? Juan no quería hacerlo. Juan estaba como, man. Porque Juan estaba reconociendo la superioridad de Jesús. Jesús era superior que Juan. Y Juan dijo antes, alguien viene después de mí que es antes que mí, que es mejor que yo, mayor que yo. En capítulo 3, en versículo 11, Juan dijo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. ¿Qué son calzados? Sus chanclas, ¿no? Jesús dijo, Juan dijo, yo no soy digno a ni llevarlos, a cargarlos. En otro lugar, Juan dijo así, porque los discípulos de Juan llegaron a él y dijeron, Juan, qué mala onda, porque Jesús está bautizando allá y toda la gente está yendo a él. ¿Y cómo estaban los discípulos de Juan? Celosos. Todos están yendo con él y van a dejarnos abandonados. Ustedes saben que nosotros, la carne gusta la atención, ¿verdad? La carne gusta cuando la gente sigue a nosotros. Imagina Juan cuando todos los multitudes llegaron a él y sintió bien curada. Estaba pensando otra palabra, pero mejor no. Estaba pensando, Juan tal vez sintió, man, mira, toda la gente me sigue, todos están aquí buscándome. Pero ya todos comenzó a seguir a Jesús. Y fue un momento de prueba de su motivo. Y Juan dijo bien claro, es necesario que Él crezca, pero que yo, ¿qué? ¿Qué? Juan dijo, yo no soy nadie. Yo soy un instrumento para dirigir personas al Señor. ¿Quién soy yo? Hermanos, eso debe de ser el deseo de cada uno de nosotros. Que queremos menos de nosotros y más de Jesús. Amén. Menos de ti, menos de mí y más de Él. Eso debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Y Juan dijo, está bien lo que está pasando. Ojalá que todos sigan a Él. No quiere que sigan a mí. Es difícil. Hoy mismo Nena en Tijuana, en Pergalas, Nena bajó de la alabanza. Tiene 9 años guiando la alabanza. Es difícil. Se baja y mira otro grupo, otra gente, y Nena está alabando al Señor, pero me dijo, es poco difícil. Tú estás ahí dirigiendo y ya no. Pero la cosa es que Dios sea glorificado. ¿Quién importa quién está dirigiendo? ¿Verdad? Lo que queremos es Él sea levantado. Y gracias a Dios, Nena está con las manos adorando a Dios como siempre hace enfrente. Hacia atrás. Porque yo he mirado a veces unos que adoran enfrente, pero cuando toquen, no adoran, así. No aquí en esta iglesia, no, en otras iglesias. Pero
si tú eres un adorador de Dios, tú haces aquí, allá, enfrente, donde tú andas, porque tú amas a Dios. ¿Verdad? Pero la idea no es que uno sea exaltado. La idea es que Cristo sea exaltado. Jesús dijo, si yo sea levantado, yo voy a jalar hombres a mí, no a nosotros. Y Juan dijo, tú viniste a mí. ¿Y sabe qué? Juan trató a parar a Jesús, a pararlo. Pero Jesús sabía que eso fue la voluntad de Dios. Y por eso él dijo en versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué pasó? Le dejó. Jesús sabía que fue la voluntad de su Padre que él fue bautizado. Y Jesús quería obedecer a su Padre en cada área de su vida. Hermanos, imagina si tú y yo vivimos así, con esta misma actitud. Que queremos agradar a Dios en cada área de nuestras vidas. Yo creo que debemos de vivir así, ¿no? ¿Cuántos dicen así? ¿Cuántos dicen amén? ¿No crees tú que eso debe de ser nuestro deseo? Agradar a Dios en cada área de nuestras vidas. Yo creo que sí. Jesús era así. Jesús quería agradar a Dios. Jesús quería hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. También en el jardín, cuando él estaba en el jardín, sudando como gotas de sangre, ¿qué dijo Jesús? Padre, deja esta copa a pasarme. Pero dijo Jesús, háganse su voluntad, no mío. Jesús sometió a la voluntad de Dios. Jesús quería agradar a Dios. Hermano, ¿tú también vives así? ¿Quieres agradar a Dios en cada área de su vida? ¿Hay áreas que tú sabes que este no agrada a Dios, lo que estoy haciendo? Te digo, hermano, arrepiéntate de poner en orden su vida. El Señor va a venir pronto. Jesús quería agradar a Dios. Y Juan dijo, ¿tú vienes a mí? No. Jesús dijo, tenemos que hacerlo. Porque Jesús sabía es lo que el Padre quería. Jesús quería agradar a Dios. ¿Y sabe qué? El bautismo en agua que Jesús hizo, eso agradó a Dios. ¿Cómo sabemos? Mira los siguientes versículos, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo, ¿qué? Amado. En quien tengo, ¿qué? Complacencia. El Padre estaba agradado con el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo quería caminar en obediencia a la voluntad de su Padre y el Padre fue agradado con sus acciones. El Padre amaba al Hijo, era su Hijo amado. Pero antes que hablamos, quiero hablar poco más de eso para terminar. Pero antes quiero aclarar una enseñanza falsa de la Santa Trinidad. Y voy a nombrar la iglesia. A veces yo digo no debo de hacerlo, pero voy a hacerlo. La iglesia apostólica tiene una enseñanza, ¿cómo se dice? Errónea de la Santa Trinidad. Ellos creen que los tres son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Nosotros creemos eso? ¿Sí o no? Ojalá que dices que sí, ¿ah? Es una trampa que estoy haciendo. Ellos creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios, igual como nosotros. Pero ellos creen que en el Antiguo Testamento Dios era el Padre. Nada más el Padre existía solo. En el Nuevo Testamento, ellos creen que, imagina el Padre quitando su vestuario del Padre y puso uno como el Hijo. Y Dios vino como el Hijo. El Padre ya no existía. Jesús era Dios, el Hijo, pero era el Dios. Después, cuando Jesús murió y resucitó, Él fue hacia arriba, quitó su vestuario y vino de nuevo como el Espíritu Santo y descendió sobre la iglesia.
Y ellos creen que hay un Dios, pero era el Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo durante la iglesia hoy en día. ¿Nosotros creemos así? La palabra de Dios nos muestra lo contrario. Nosotros creemos que los tres existen al mismo momento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Y las tres personas viven al mismo tiempo. Y ahí en el bautismo, ¿qué miramos? 16. Y después, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí, los cielos fueron abiertos y vio que el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, ¿qué miramos? El Hijo fue bautizado, los cielos abrieron y el Espíritu descendió. No era una paloma, dice en la forma o como paloma. Por eso en Capilla Calvario usamos una paloma como símbolo del Espíritu Santo. Porque descendió como una paloma sentado sobre él y también el Padre habló desde el cielo. Es que miramos, ahí están los tres. El Hijo, el Espíritu y el Padre. En el mismo tiempo los tres existen. ¿Con quién estaba orando Jesús cuando él oró? Si el Padre no estaba ahí. Pues obvio, la palabra de Dios es claro. Hay el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu llegó sobre él era para ungirlo. ¿Para qué? Para su ministerio. Jesús ya va a comenzar su ministerio. 30 años de edad, el Espíritu vino sobre él para ungirlo por el ministerio que él estaba arrancando. Pero primeramente en capítulo 4 vamos a ver que Jesús fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para ser tentado del diablo. Y la siguiente semana, si tú vienes, vamos a ver cómo podemos ganar la victoria sobre tentaciones. Igual como Jesús hizo. Si hicimos lo que Él hizo, podemos ganar la victoria. Ahora, para terminar, ¿eso es claro, hermanos, de la Trinidad? Ahora, versículo 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre, ¿con quién estaba hablando el Padre? ¿A Jesús? A los hombres. Él está hablando a la gente que estaban ahí. El Padre dijo, este es mi Hijo. Amado. ¿Qué tipo de hijo? Amado. Amado. En quien yo tengo Complacencia. complacencia. Qué bonitas palabras a escuchar de un Padre. Qué bonitas palabras a escuchar tú y yo. Si Dios podía decir eso de nosotros. Y la verdad, hermanos, la verdad es que tú y yo somos hijos de Dios, quien Dios ama. Amén. Dime amén. ¿Ya están dormidos? Nosotros somos hijos que Dios ama. Hijos amados. Nosotros fuimos aceptados. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos aceptados. Dice aquí, voy a leerlo. Dice, para alabanza y de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú y yo ya fuimos aceptados en Jesús. Tú y yo somos hijos amados de Dios. ¿Verdad? Él nos aceptó. En Jesucristo fuimos ya aceptados. No tenemos que tratar a ganar el favor de Dios. Ya tenemos el favor de Dios. Ya no tenemos que tratar de alcanzarlo. Ya estamos aceptados en Jesús. ¿Cómo estuvimos cuando fuimos aceptados? ¿Cómo llegamos a Cristo? ¿Cómo llegamos? Destruidos, pecadores, contaminados. Pero Él nos aceptó. Cuanto más que somos hijos de Dios, Él va a aceptarnos. ¿Verdad? Ya estamos aceptados. Pero no quieres agradar a Dios, tú hermano, no tienes un deseo de agradar a Dios. A escuchar las palabras de Dios, esta es mi hija.
este es mi hijo en que tengo complacencia. ¿Cómo podemos vivir en esta manera para agradar a Dios? ¿Cómo crees tú? Una opinión, puedes decirme en voz alta. ¿Cómo tú puedes agradar a Dios? ¿Siendo obediente? Dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios sin que, hermanos, lo que Dios quiere de tú y yo es que confiamos plenamente en Él. Vamos a terminar con este versículo en Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11. Porque la verdad yo quiero agradar a Dios. Yo quiero escuchar esas palabras de Dios. Es un hijo que me agrada. Hebreos 11, 6. Dice la palabra, pero sin fe es imposible que agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es, ¿qué dice? De los que le buscan. Aquí dice la palabra bien claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Ahora, si tú y yo, si queremos agradar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente, hermano, tenemos que confiar en Él. Tenemos que creer en Él. Tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Dios. Tenemos que entregar todos nuestros problemas al Señor. ¿Cuántas veces cargamos toda la carga del mundo sobre nuestros hombros? Nuestros hombros nunca fueron diseñados a cargar esas cargas. Por eso dice la palabra, Jesús dijo, echa tus cargas sobre mí, porque yo puedo hacerlo. Y tenemos que saber cómo echar esos problemas a Él. Tenemos que saber cómo poner todo en las manos del Señor. ¿Cuántos de aquí quieren agradar a Dios? ¿Qué tienes que hacer para agradar a Dios? Confiar totalmente en Dios, en cada área de su vida. Poner tu vida en las manos de Dios y decir, Señor, confía en ti. Mis problemas ahora son tus problemas. Mis broncas ya son tus broncas. Mis necesidades ya son tus necesidades. Pero de hoy en adelante voy a comenzar a confiar en ti. Y hermano, si tú no estás confiando en Dios, si hay áreas de su vida que tú no estás confiando en Él, tú puedes comenzar hoy. Hoy mismo tú puedes comenzar. Hoy mismo tú puedes comenzar a agradar a Dios, teniendo fe y confianza en Él. Que Dios puede decir, eso es mi hijo que me agrada, porque Él confía en mí. En todos sus problemas, todas sus necesidades, todas sus batallas, Él confía en mí. Y hermano, si tú estás aquí hoy y estás batallando en una área de su vida, tú dices, yikes, hay una área de mi vida, hermano, que la verdad no estoy confiando en Dios. Estoy tratando mis propias fuerzas. Estoy agüitado totalmente. Y no estoy confiando en Él. Si eso es tu caso, yo quiero orar por ti. Tengo mucha fe en la oración. Un hombre vino a Jesús pidiendo un milagro. Jesús dijo a él, crees y todo sea posible. ¿Y sabes lo que dijo el hombre? Te creo, pero ayuda a mi fe. Creo, pero no es suficiente. Creo, pero ayuda a mi fe. Y Jesús ayudó. El hombre creyó y recibió su milagro. Pero él dijo, ayuda a mi fe. Creo, pero falta poco más. Y si tú sientes hoy que tú crees, pero faltas poco más, ¿por qué no ven al Señor y pide ayuda? Tal vez por su matrimonio. Tal vez por tus hijos, por su hija.
Tal vez hay una área en su vida que tú dices, man, yo creo en Él, pero falta más fe. Quiero agradar a Dios. Te pido que el grupo de alabanza, si pueden venir y cantar un canto. Y si alguien aquí en esta tarde quieres oración, Dios habló a tu corazón y tú sabes que hay una área donde tú no estás confiando como debes de confiar y quieres oración, durante este canto nada más pasa aquí enfrente aquí y vamos a llegar a los pies de Jesús, no a mí, a los pies de Jesús, y vamos a pedir la ayuda de Dios. Decir, Señor, yo confío en ti, pero en este área de mi vida me ayudas. Tengo fe, pero no es suficiente. Ayuda a mi fe, porque tú y yo queremos agradar a